El estudio de hoy comenzará con un glosario. No, una especie de glosario. Les voy a recordar qué es un glosario. Es un catálogo de términos que se acompañan de una definición o explicación. Regularmente se confunde con un diccionario, pero no es un diccionario. El diccionario es algo mucho más amplio. El glosario son términos específicos de un libro en cuestión. Estos términos regularmente suelen ser técnicos, que sin entender la explicación no se entiende el libro. De allí la necesidad de dicho glosario. Regularmente están al final del libro, la obra o el ensayo. Regularmente es muy técnico el glosario y regularmente está ordenado de forma alfabética. Por supuesto, yo no voy a cumplir ninguna de esas regulaciones porque lo que yo voy a presentar es una especie de glosario, una serie de términos sin los cuales, estoy seguro, no entenderían los últimos 3 capítulos de Apocalipsis. Y al entenderlos, estoy seguro que va a ser fácil para usted leer y asimilar el contenido de los últimos 3 capítulos. Bien, el primero de esos términos es la primera y la segunda venida de Cristo. Algunos, quizás por culpa de nosotros los predicadores, suelen interpretar muy mal este asunto de la primera y la segunda venida y la confunden con el arrebatamiento de la iglesia. De hecho, ahora yo les pregunto, ¿cuál venida estamos esperando nosotros como iglesia de Cristo? ¿La primera o la segunda? Ninguna. Nosotros no estamos esperando la venida de Cristo. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, ¿cómo se explica eso? Recuerden que todo esto es interpretación dispensacional. Así es que haciendo eco de eso, vamos a diagramar la última semana de las profecías de Daniel, que es los 7 años de la gran tribulación, y al respecto diríamos que aquí sucede el arrebatamiento. Cuando empieza la tribulación, sucede el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Siguiendo la interpretación dispensacional, al final de la gran tribulación sucede la segunda venida de Cristo. Esto aún no lo hemos estudiado. De hecho, hoy comienza esta parte. Aquí en esto no está la primera venida de Cristo. En este diagrama solo está el arrebatamiento y la segunda venida. Así es que si extendemos el diagrama, tendríamos que decir que la primera venida de Cristo sucede aquí. Y sí podemos decir que sucedió más o menos en el año 5 después de Cristo. La primera venida de Cristo es cuando nuestro Señor se encarnó en Cristo. A eso le llamamos su primera venida. Esto es el arrebatamiento y esto es su segunda venida. Ahora, noten, visto en este diagrama, ya no hay ni siquiera semejanza para equivocar la primera y la segunda venida.
Acepto que alguna dificultad surge y que por ello se confunde el arrebatamiento y la segunda venida, por sobre todo porque no ha sucedido, porque es profecía, es escatología. Sin embargo, hay diferencias bien marcadas entre estos dos eventos que podemos recordar, como por ejemplo el primero, aquí en el arrebatamiento de la iglesia, Cristo viene por su iglesia. En la segunda venida, Cristo viene con su iglesia. Vaya que es una diferencia abismal, ¿eh? Por otro lado, en el arrebatamiento, nuestro Señor no toca la tierra. Es la iglesia de Cristo la que es arrebatada juntamente con Él hacia las bodas del Cordero. Ya estudiamos eso la semana anterior. En la segunda venida de Cristo, Él sí toca la tierra. Tercera, marcada diferencia entre estos dos eventos. Aquí, en el arrebatamiento, no todo ojo le verá. Los que tendremos la oportunidad somos aquellos que hemos sido redimidos y que estarían vivos para el arrebatamiento. Sí le veremos, pero no los demás. Ellos sabrán que hemos desaparecido. Pero en la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Y así puedo seguir escribiendo 2 o 3 diferencias abismales más respecto a estos dos eventos. Pero imagino yo que con esto es suficiente para que entendamos, ahora que vamos a leer ese capítulo, a qué se refiere la segunda venida de Cristo, que no está relacionado con la primera venida, y aunque sí está relacionado con el arrebatamiento, son cosas totalmente distintas. ¿Me he dado a entender? Bien. Segunda definición que debemos entender ahora que vamos a leer esos capítulos. La primera y la segunda muerte, porque ahí dice que bienaventurados aquellos que no han de pasar por la segunda muerte. Entonces hay una primera y una segunda muerte. Para entender esto, debemos entender antes que somos seres tripartitos. La Biblia dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Entendiendo que el cuerpo es la parte material, el depósito de la parte inmaterial, entendiendo que el alma es lo que nos comunica con Dios y entendiendo que el espíritu es el aliento de vida. Cuando se escucha la expresión perdió el aliento, es que se está muriendo, o perdió la vida, es que está sin aliento. A eso me refiero con aliento de vida, el espíritu. Bien, ¿cuál es la primera muerte? Cuando el cuerpo se separa del espíritu. Esta es la primera muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Cuando el espíritu se separa del alma. Oiga, ¿dónde está la diferencia de este asunto? No es complejo, ahora lo verán. Probablemente aquí es un tanto confuso, pero ahora vamos a poner el ejemplo. Supongamos que nuestro Señor Jesucristo viene esta noche
Y todos los que hemos creído en Cristo genuinamente seremos arrebatados juntamente con Él. Pregunto entonces, ¿qué muerte hemos de pasar ustedes y yo? La primera, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? No. ¿De dónde sacan que vamos a pasar la primera? ¿En qué momento morimos? Les dije que Cristo viene esta noche. Bueno, que es que quizás debía empezar por ahí. ¿Están vivos? Bueno, entonces, si lo están, reitero la pregunta. El Señor viene esta noche. ¿Qué muerte vamos a pasar? Ninguna. Ninguna. Ahora, supongamos que nuestro Señor viene en el 2030, que trágicamente cantidad de ustedes ya no van a estar vivos. Mire cómo dije, ustedes. Pues bien, todos ustedes que ya no van a estar vivos, ¿qué muerte han pasado? La primera. ¿Qué separación se dio? El cuerpo con el aliento de vida. Y supongamos que en el 2035 es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué muerte han sufrido los que murieron ya la muerte física? ¿Van a sufrir otra muerte? ¿Por qué no? Levante la mano y dígame por qué no. No, no es por eso. ¿Por qué no sufrirán la segunda muerte? Hermana, porque ya hemos sido salvados, nuestra alma está salvada, nosotros no vamos a sufrir nunca la segunda muerte. Los que hemos creído en Cristo, nos muramos hoy o dentro de 10 años o 20, venga el Señor hoy o dentro de 20 años, nosotros no vamos a sufrir la segunda muerte. ¿Me he dado a entender? Nuestra alma ya ha sido salvada. Ahora, a diferencia de aquellos que han venido esta mañana porque la esposa o el esposo los empuja, por costumbrismo, están en el celular perdiendo el tiempo, están medio dormidos, están por jugar algún deporte, lo que sea, menos salvación de su alma. Ustedes, si Cristo viene esta noche, pregunto, no si Cristo viene esta noche, más bien si usted muere esta noche, ¿qué muerte va a pasar? Solo la primera, ¿verdad? Debo ser muy mal instructor de la Biblia. A ver, Juan, va a sufrir las dos muertes. Va a sufrir la separación de su cuerpo con el espíritu, porque va a morir físicamente, pero también va a morir espiritualmente, porque su alma no es salva. Eso significa que van a morir en la primera y la segunda muerte. ¿Me he dado a entender? Ahora sí, todos muy claros. Bueno, en el capítulo que hoy vamos a estudiar van a ver sobre la primera y la segunda muerte, puntualmente sobre la segunda. Bien, tercer término que debemos manejar. Imagínese pues empezar a leer este capítulo y encontrar bienaventurados los que no sufren la segunda muerte. Y usted va a decir, ¿y estos quiénes son? Segunda muerte. O ya lo sabe. De igual forma dice su segunda venida. Pero bien, vamos ahora con milenio. Esta es una palabra cuyo origen, por supuesto, es 1000. Se traduce 1000 años.
ah, y habla del reino milenial de Cristo. Anuncia que nuestro Señor va a instalar un gobierno de 1000 años, que durará 1000 años. Atentos a esto. Cuando empezamos a estudiar Apocalipsis, les dije que era una necedad de un predicador reclamar la verdad absoluta en lo que a profecía respecta. Es que si no ha sucedido, la humildad debería abrazarnos en advertir diciendo, creemos esto. Bueno, pues cuando interpretamos la profecía en el bosquejo dispensacionalista, decimos, creemos esto. Estoy haciendo la advertencia porque la palabra milenio es la palabra que más complicaciones provoca a los estudiosos. Varios de ellos opinan, y no me estoy refiriendo a gente sin conocimiento, insisto, estudiosos, opinan que el milenio está escrito en sentido figurado. Es decir, no son necesariamente 1000 años. No es un periodo de 1000 años, sino más bien es un periodo figurado. Si usted me pregunta ahora, pastor, ¿usted cree eso? Pues no, yo no. Yo creo en la interpretación dispensacionalista. Al leer la Biblia, yo deduzco que no puede ser figurado cuando dice que los niños van a jugar con las grandes bestias, que no puede ser figurado cuando dice que Él pondrá su propio reino, nuestro Señor. No puede ser figurado que regirá con vara de hierro. Insisto, creo en lo que los dispensacionalistas creen y que es literalmente un periodo de 1000 años. ¿Por qué estoy haciendo la aclaración? Es que los libros o cualquier otro predicador puede mencionar cosas como esta: amileniarista. Le pueden mencionar que es premileniarista o postmileniarista. Y claro que cuando usted escucha eso, dice, ay, todo eso no me lo explicó el pastor. Esto es más complicado. No. Es tan simple. Lo que sucede es que yo ya les dije sobre la interpretación dispensacionalista. Esta puntualmente y esta no son dispensacionalistas. ¿Qué es lo que creen ellos? Bueno, ellos creen que es figurado y que esta letra A significa sin, entonces es sin milenio. Y esto de postmileniarista es que es después del milenio o que es antes del milenio. Y ahí ellos dilatan y divagan tratando de encontrar una postura que los satisfaga. ¿Que por qué yo no me voy a extender en eso? Porque ya les dije que yo creo que es un periodo de 1000 años y que esto provoca muchas más dudas que la simple interpretación literal del reino milenial de Cristo. Pero ahora ya lo saben. Y lo mismo sucede cuando ponen estas raíces y dicen pretribulacionario o posttribulacionario. No es complicado, solo están diciendo pre es antes. Antes de la tribulación es el arrebatamiento. O post-tribulación. No, el arrebatamiento es durante la tribulación. Bueno, todo eso está fuera de nuestro marco de referencia. Pero ahora ustedes saben qué es el milenio. Un reino en donde nuestro Señor Jesucristo gobierna por un periodo de 1000 años. Pero es que, pastor, ¿cómo 1000 años? Si apenas llegamos a 80. Bueno, todo esto
es una nueva era, pero mejor dicho, una nueva dispensación. Bien, siguiente, sacerdocio. ¿Y por qué esto es un vocablo? Bueno, si ustedes van a Primera de Pedro, capítulo 2, no vaya ahorita, solo anótelo, no tenemos tiempo. 2:9 van a encontrar que seremos hechos sacerdotes, linaje santa y un poco más. Perdón, ¿cómo dice? Grítalo, porfa. ¿Quién lo encontró? Adelante. No, pero que lo lea todo. Ah, no, solo podía pueblo. ¿Vos lo tenés, Juan? Tampoco. Ah, si vos dormido estabas. A ver, Jessica, pero grítalo. Linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ahí para allá. Ok. Ahí dice que somos linaje escogido y real sacerdocio. ¿Por qué quiero hacer énfasis a esto? Porque en el capítulo que hoy nos toca estudiar, habla de que seremos hechos sacerdotes. Y ustedes tendrán que decir, wow, ¿sacerdotes? ¿De qué está hablando? Es que hay que entender el origen etimológico de la palabra sacerdocio. Y en simple español es alguien que oficia una liturgia sagrada. Si vamos al Antiguo Testamento, un sacerdote es alguien que oficiaba los sacrificios a Dios. Es lo mismo que acabo de decir. Oficia una liturgia, en el Antiguo Testamento era una liturgia que incluía sacrificios. Sagrada está hablando hacia Dios. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Que nosotros seremos hechos, pero ya somos cristianos que oficiamos una liturgia para Dios. Ahora les pregunto, ¿cuál es la liturgia que estamos supuestos a oficiar nosotros? ¿Nadie? Por favor, sálvenme. Me hacen ver como un terrible instructor. Exactamente. Gracias, hermano. Le daría un aumento, pero usted no tiene sueldo acá, así que ni modo. Ok. Nuestra liturgia como cristianos es el evangelismo. Esa es la razón de ser iglesia, el compartir nuestra fe. Y eso nos vuelve sacerdotes. Bien. Siguiente término. Lo tengo en la mano. Dice Gog y Magog. Gog y Magog. Para esto necesitamos ir a Génesis capítulo 10, verso 2. Es fácil que vayan porque es el primer libro de la Biblia. No se van a poder perder. ¿Listos? ¿Lo tienen ya? ¿Quién es el que me lo va a leer ahora? Adelante, Jehová. Los hijos de Jefté, Gomer, Magog. Ajá. ¿Sí? Mesec. Bien. Vean la pizarra. Entre los hijos de Noé, ¿verdad? Están Magog y Mesec. Bien, hay que entender algo. Que este Magog se fue a una tierra, está en Ezequiel, que luego se convirtió en Gog, el rey de Magog. Así es que este Gog y Magog es precisamente descendiente de Noé y fueron a la región del norte de Europa. Puntualmente, sin duda alguna, ustedes lo pueden buscar más tarde, se ubica en lo que hoy es Rusia.
Así es que Gog y Magog, geográficamente hablando, está en Rusia. Pero no basta ahí. Llama la atención que Mesec, en hebreo, al traducirlo, no sé si es hebreo o griego, y no importa porque no hablo ni el uno ni el otro, pero uno de esos dos, al traducirlo al español en forma directa, es el mismo vocablo que se ocupa para Moscú. Qué curioso, ¿no? Así es que en la profecía no hay, pero ni una pizca de preguntarnos. Aparece en algunos países en la profecía bíblica, no quiero extenderme en decir solo uno, pero hay uno ciertamente seguro que aparece y ese es Rusia. Por si ese no fuera suficiente lo que ya les he mostrado, no olviden que dice que los reyes del norte, el rey del norte vendrá. Eso lo van a leer más tarde en sus casas. Y no olviden que les mostré en el mapa mundi que en línea recta el norte de Israel es Rusia. Así que no hay donde perderse. Y cuando dije países en plural es porque también están los reyes del oriente hacia China. Bien, es esto importante y claro, ya lo van a encontrar allí, una guerra en Gog y Magog o de Gog y Magog. Pero antes de ir a esa guerra hay que mencionar otro detalle. Rusia, ¿qué está haciendo Rusia ahora aquí? Bueno, regresemos al arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo. Atentos, ¿qué institución salva el Señor en el arrebatamiento? La iglesia. ¿Qué institución salva nuestro Señor en su segunda venida? Israel. Nuestro Señor no pierde una batalla. No va a perder a su pueblo ni a su pueblo. ¿Están entendiendo esto? Claro está que en condiciones diferentes, pero el arrebatamiento es para salvar a la iglesia de Cristo y la segunda venida es para salvar al pueblo de Cristo. Hermoso, ¿no? Bien, ¿qué más dentro de este asunto? Pastor, he estado entendiendo, pero no deja de ser esto todo un poco así como cercano a la ciencia ficción, la profecía. Hablemos un poco al respecto. Hace 2 o 3 años, poco más, poco menos, estábamos en la pérgola cuando inició la pandemia. Yo pedí a los líderes que vinieran ese domingo cuando nos confinaron, que ya no debíamos salir. Ese domingo se permitían reuniones no mayores a 25 personas. Entonces por eso yo convoqué a los líderes que tuviéramos el plan, que qué íbamos a hacer. Y 2, 3 o 10 de los que nos reunimos decían, pastor, no se preocupe, en 15 días volvemos, hay que reorganizarnos. Y estaban 2, 3 o 10 que decían, no sabemos, porque las noticias nos hacían, nos advertían que esto iba a ser trágico y que no iba a durar 15 días. Bueno, esta vez las noticias se equivocaron. No, en realidad se quedaron cortas. Porque si usted y yo, alguien nos hubiera dicho que todos los aeropuertos del mundo iban a cerrar sus puertas, jamás lo habríamos creído, ¿no? Que íbamos a pasar en este país encerrados casi un año, no lo hubiéramos creído. Pero les pregunto, ¿se nos advirtió? ¿Sí o no? Oh, sí.
¿Lo creímos? No. ¿Por qué? ¿Por crédulos o por incrédulos? Yo diría que porque nunca había sucedido. Y diría que tampoco creíamos porque las fuentes no eran fidedignas. Las mezclaron con la política en todo el mundo, entonces nunca supimos qué creer. Bien, ahora la Biblia nos está advirtiendo que todo esto va a pasar y muy pronto. ¿Todas estas profecías están vinculadas a la política mundial? No, ninguna. ¿Todas las profecías de la Biblia se han cumplido? Todas. Entonces, la lógica nos dice que todo esto está por cumplirse. Pero algunos viven como si el planeta Tierra no es su habitación. ¿De qué habla, pastor? Bueno, Rusia está en el plan escatológico, en la Biblia. Estados Unidos no está. Pero no se olviden que Estados Unidos hoy por hoy es el eterno aliado de Israel. Israel sí está en la profecía. No olviden que ganó el presidente Trump y toda su vida se ha mostrado aliado incondicional con Israel. No olviden que esta semana el presidente Putin dijo que la guerra se había escalado y que ya no era la guerra contra Ucrania, sino contra la OTAN. Porque el presidente Biden aprobó que se usaran misiles norteamericanos en territorio ruso. Hasta ahora no lo habían permitido. Todo el armamento que le estaban dando, Ucrania lo podía usar defendiendo su territorio. Pero ahora, contraatacando en territorio ruso, Putin dijo, ahora la guerra es con la OTAN. ¿Y quién dirige la OTAN? Estados Unidos. Yo no soy el que estoy gritando esto, lo han gritado todos los expertos en política. Nunca hemos estado más cerca de una tercera guerra mundial como ahora. Piensen ustedes, Putin, dictador desalmado de la última década, arrasó en Siria, desoló, si es que mal no recuerdo el nombre del país. Estoy tratando de recordar la ciudad, pero ya el Alzheimer no me deja. ¿Querrá perder la guerra contra Ucrania? ¿Aceptará que lo saquen como un fracasado? Si tiene en su escritorio para poner sus dedos sobre el botón rojo de una bomba nuclear, ¿dejará que primero lo saquen a él antes de presionar el botón? ¿Qué dice la lógica? Bueno, no sabemos, ¿no? Dijo el recién elegido presidente Trump esta semana que urgía una reunión con el presidente ucraniano y el presidente ruso. Bueno, y se perdió Israel, ya no oímos nada. De repente como que el escenario de la guerra pasó allá. Pero siempre Rusia de por medio, ¿no? Gog y Magog. ¿Cuánto tiempo falta para que eso suceda? No sabemos. Perdonen, sí, hermano. Muy buena pregunta. Si la guerra en Armagedón es una y la de Gog y Magog es otra. La otra semana les voy a mostrar en el panorama bíblico
los escatólogos han puesto a Gog y Magog después. Sí. Pero cuando lo estamos leyendo, apunta a que debería ser la misma de la segunda venida de Cristo. Entonces, si es esta o el Armagedón es la misma, como yo voy a venir con el Señor, ahí le voy a decir, era tal, hermano. Sí. No sé dónde usted va a estar, pero yo voy a venir con el Señor. Y esa es mi forma amable, por no decir olímpica, de decirle, no sé, que es lo más acertado. No sé, no podemos aseverar. Bien, lo que sí sé es que uno de estos días vamos a escuchar una noticia trágica. Hermana Evelyn de Majano, su hijo está en Bélgica, Bruselas. Venía el 18 de diciembre. Ella me enseñó hoy después del culto el texto por WhatsApp, el audio. Decía, Dani, mamá, oremos, no sé si puedo ir. Ayer parece ser que Rusia cerró ya parte del espacio aéreo de no sé qué. No por gusto cierran los espacios aéreos, ¿no? Algo estarán esperando. Entonces, una de estas mañanas o noches vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar una de estas dos cosas, escúchame. Una, que lanzaron un misil con una ojiva nuclear. O dos, que pactaron alguna alianza entre Ucrania y Rusia. Y si consiguen una alianza entre Ucrania y Rusia, ¿saben qué otra alianza sigue? Con Israel. ¿Y saben qué sigue después de una alianza con Israel? El jinete del caballo blanco. Entonces, si eso será mañana o será dentro de 10 meses, solo el Señor lo sabe, o dentro de 10 años. El punto es este. Hay una cantidad de los presentes aquí que viven como si esto no va a suceder. A no ser que no creen nada de esto. Y si no creen nada de esto, entonces yo tengo que bajarme del púlpito y preguntarles, ¿y qué están haciendo aquí? Ay, qué pastor, en lugar de ir a ver Gladiador, vinimos a ver aquí Armagedón, se parece. No, pare, eso no me gustó. No, yo no quiero irrespetar. No, lo que no me gusta es que allá pagó para ver Gladiador y aquí ni ha pagado nada, porque ni ofrenda puso. Entonces, ¿qué hace aquí? No, yo creo que usted me va a decir, mire, es que no entiendo. Pues si no entiende, ¿por qué no se quiere meter con Dios? No entiende porque es como ese niño que ya pasó 3 años en primer grado y todavía no sabe las vocales. ¿Por qué? Porque no le da la gana. O porque está enredado en sus pecados. Y sabe que volverse a Dios es arrepentirse. Y no le da la gana de pedir perdón a Dios. Por favor, no olvide que todos los juicios que están en Apocalipsis son para personas como usted, que no les da la gana de arrepentirse. Y que de la misma forma que usted desecha la palabra de Dios dice que Él lo va a desechar a usted. ¿Y sabe qué es lo más trágico? Yo no le estoy diciendo que usted es malo. Seguramente los errores de varios de los que hemos creído en Cristo son, humanamente hablando, pero bastante peor que los suyos. A lo mejor usted es uno de esos que si entró un perrito a su casa, usted le da comida, lo cuida, lo baña y después le dice adiós.
Que si un vecino le gritó, usted, no hombre, cálmese. Su esposa de vez en cuando le dice, hace algo malo, hombre, y ya no te aguanto. Como la esposa de Cacá. Como el hombre era fiel y bueno, la mujer se buscó otro. Entonces usted dice, este nada le veo, porque si es un santo. Viene temprano, se acuesta temprano, se va temprano, me da el dinero. Es increíble. Pero no abre su corazón a Jesucristo. Bueno, la Biblia dice que el juicio es para usted. Con esto yo no estoy glorificando al que es opuesto a usted. Estoy diciendo que la salvación es por abrir nuestro corazón con fe a Cristo. Y que aquí hay varios que no les importa nada. Que solo ustedes saben qué hacen aquí. Pero que sus corazones volviéndose al Señor, no. Y hoy es un buen día para hacerlo. No le estoy diciendo que levante la mano ahora que oramos. Le estoy diciendo, levante su corazón al Señor en la discreción de su oración y vuélvase a Cristo. Uno de estos días la profecía se va a cumplir. Y de igual forma, si no se cumple, uno de estos días usted se va a morir. Y va a dar cuentas a Dios. Y los que ya están más cerca de morirse, no tendría que convencerles. Usted y yo, digo usted y yo refiriéndome arriba de 50. ¿Y qué es lo que nos hace falta en la vida, pues? A ver, espéreme, déjeme buscar uno de 50. Hermano Rey, ¿qué le hace falta en la vida? Morirse. Qué filosóficos nosotros. No, prácticos, muy prácticos. Y como eso es lo que nos hace falta, que en esa edad es que usted y yo no pensemos en la vida eterna. Si los jóvenes están buscando una adultez cómoda y segura, se aplaude, háganlo en buena hora. Vayan un paso más allá y piensen en la vida eterna. Y tengan el mejor seguro de todos. ¿Cuál? La visa para entrar a la eternidad. Y esa no es más que la fe en Cristo Jesús. Pero de forma genuina. No como ir al kinder y no aprender las vocales. Oremos.